Bueno, ahora sí comenzamos. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí esta mañana, por acompañarnos en el ICEX, en la presentación del libro blanco del desarrollo español del videojuego. Es extraño, pues es que me voy a repetir como en muchos eventos, el cara a cara y cana a cana, porque claro, nos han pasado de todas cosas estos 2 últimos años, entonces es una alegría volver a estar aquí reunidos. También muchísimas gracias a la gente que nos está siguiendo en streaming, que seguirá con su pijama de teletrabajo. Yo hoy me he puesto un poco elegante, mi camiseta favorita, para recibir un día tan importante como hoy, porque al final lo que hacemos con el libro blanco es dar un repaso a lo que ha sucedido el año anterior en el desarrollo de videojuegos en España, porque aquí jugamos mucho. Yo me he hecho muchos partidillos online con mis amigos. Yo soy más de single player, así que también me quedo en casita aislada con el móvil apagado para que nadie me moleste con mis videojuegos. Se juega mucho online, vuelven los torneos después de online a presencial, o sea, jugamos muchísimo. Pero por lo que estamos aquí no es solo por jugar y gastar dinero, sino por vamos a ganar dinero haciendo videojuegos. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo se consigue hacer videojuegos en España? ¿Qué se necesita para crecer más aún? ¿Cómo exportamos todos estos videojuegos, ¿no? Que sí, que a modo digital, pero ¿cómo competimos con los enormes? Pues siendo muy grandes y haciendo grandes videojuegos con mucha calidad, como ya estamos haciendo. Entonces, qué mejor que con datos revisar lo que se ha hecho el año anterior, que luego todas las personas que nos acompañan aquí, que van a subir a hacer sus presentaciones, nos comenten sus puntos de vista, sus ideas, sus propuestas para que esto crezca. Y el año que viene haremos repaso con los datos de este año y viendo las propuestas que se han hecho el año que viene, repasamos y a ver qué tal nos ha ido. Así que, sin más, bueno, yo soy Lara Isabel Rodríguez, fundadora de la agencia Megudart. Yo no soy la importante, yo soy la que va a dar paso a la gente importante que está aquí y quiero nombrar a la gente que va a pasar por aquí esta mañana. Doña Valeria Castro, presidenta de Presi. Es que no puedo evitarlo. Don Víctor Franco, secretario general de Cultura y Deporte. Doña Siana Margarida Méndez Bértolo, secretaria de Estado de Comercio. Don Jaume Esteve, periodista y autor de diversos libros de videojuegos. Don José Andrés Torres Mora, presidente de Acción Cultura Española. Y don Pablo Cóndez Díaz del Corral, director de Moda Hábitat e Industrias Culturales de ICEX. Así que, lo dicho, voy a empezar a dar paso a la gente relevante que nos vais a exponer aquí vuestras ideas, propuestas. Así que la primera será doña Valeria Castro. Toma la palabra. Gracias. Hola, hola. ¿Este mejor? ¿Este de aquí? ¿Este hablo? ¿Con este me escucháis todos bien? Gracias, Lara. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Estábamos justo hablando de que me hace muchísima ilusión esta edición en particular, porque después de estos 2 años de pandemia es la primera vez que nos vemos las caras muchos de nosotros. De hecho, yo soy de las que se queja normalmente cuando tiene que hacer este tipo de eventos, porque ya sabéis que a mí no me gustan estas cosas. Pero bueno, me hace ilusión no solo por volver a veros a todos, sino porque es la 8ª edición, que es un número que a mí me trae mucha suerte y me gusta pensar que a la gente que es supersticiosa también le va a pasar que este significa que va a ser un muy buen año. Como siempre, la industria del videojuego, incluso habiendo sufrido una pandemia, se ha mantenido bien, se ha mantenido relativamente sana, hemos seguido creciendo. Hoy vais a ver todas las cifras a bajo nivel. Varios de mis compañeros van a subir a compartir pues, todo lo que vais a poder ver bien después en el libro blanco. Y bueno, me han hecho subir ahora al principio, aunque después me vais a volver a ver la cara, para agradecer a la gente que nos apoya y nos paga, que eso siempre está muy bien, que son, por supuesto, ICEX. ICEX, de verdad, nos ayudáis mucho todos los años, año tras año. A mí me encanta cómo me tratáis aquí, cómo nos tratáis a todos, lo mucho que apoyáis a la industria del videojuego. Así que a ICEX España Exportación e Inversiones les agradecemos mucho por su apoyo. A Acción Cultural Española también, a la AIE, Sociedad de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes de España, a CREA SGR, a MCR Gaming y a la UTAD, Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, por su colaboración todos estos años. Y bueno, no quiero robar mucho tiempo porque, como bien ha dicho Lara, hay mucha gente importante que está aquí, que nos apoya con su presencia, que nos ayuda día a día a apostar por la industria del videojuego, a darle el valor que se merece. Y nada, en un ratito nos volvemos a ver hablando de las medidas del sector. Muchas gracias. Pues cedemos el espacio a don Víctor Franco, secretario general de Cultura y Deporte. Si puede subir para presentarnos cómo nos va a ayudar a la industria. Le doy paso. Gracias. Yo soy el de las canas también. Yo vine en marzo del 2020 a dirigir el gabinete de Salvadorilla y tenía la barba negra.
no tengo ni un pelo negro. Pero bueno, es lo que hay. Mirad, yo unas breves palabras de cómo afrontamos desde el Ministerio de Cultura y Deporte el tema del videojuego, que para nosotros es un sector muy innovador, porque al fin y al cabo es algo nuevo para un ministerio como el nuestro, que sabéis que todo el mundo tiene en la cabeza los teatros, la ópera, el fútbol y, por lo tanto, para nosotros es un sector muy estimulante. Los videojuegos son una referencia clave de interacción cultural para millones de personas. Y tú lo decías antes, y no solo para jóvenes y adolescentes, no nos equivoquemos, sino que cada día para más personas de todas las edades, entre las que me incluyo. Pues la evolución de los nuevos formatos y utilidades amplían el espectro de los consumidores también. Como el cine o la literatura, y así queremos asimilarlos, los videojuegos transmiten valores e ideales, o deben transmitir valores e ideales de ciudadanía. Y desde el Ministerio de Cultura y Deporte queremos apoyar la creación de contenidos, y nos tenéis que ayudar, que promuevan el pensamiento crítico y los valores de nuestra sociedad democrática, como la solidaridad, la cooperación o la igualdad de género, entre otros. Pero también en términos económicos es un sector cada vez más estratégico, dentro del ámbito de las industrias culturales, por ejemplo. Según se expone en el libro blanco, en el año 2020, el sector facturó 1.105 millones de euros, lo que supone un incremento de un 20% sobre el año anterior. Muy pocos sectores crecen un 20% de un año a otro, muy pocos. Por lo tanto, muy a tener en cuenta ese incremento. Como Ministerio, os decía, nuestro objetivo es ayudar al sector a crecer y desarrollar su potencial creativo, que sabemos que lo tenéis, fortaleciendo su estructura, favoreciendo su competitividad y contribuyendo a la consolidación de una red de empresas potentes que pongan en valor la calidad creativa española. Y cuando digo empresas potentes, digo que también hace falta hacer una reflexión en torno a la dimensión de lo que son las empresas del sector del videojuego y dimensionarlas bien para que sean más competitivas, evidentemente. En esta línea venimos trabajando desde ya hace varios años y así, dependiente de la Conferencia Sectorial de Cultura, creamos, y lo recordaréis, la Mesa del Videojuego, que celebró ya su cuarta edición el pasado mes de diciembre, con lo cual es un proyecto que tiene continuidad. También dentro del plan de recuperación y transformación estáis contemplados y hemos articulado un componente dedicado al hub audiovisual, que incluye el sector de los videojuegos y que cuenta con medidas específicas para el desarrollo de proyectos de videojuegos y creación digital, así como para la internacionalización del sector. Con ello pretendemos dar respuesta a algunos de los retos a los que se enfrenta el sector. Por cierto, que el plan de recuperación es un proyecto que tenemos, el hub audiovisual, compartido con el Ministerio de Economía y, no sé si me toca a mí, pero disculpo al secretario de Estado de Telecomunicaciones que nos tenía que acompañar y hoy, por razones de tramitación de la ley audiovisual, se ha tenido que disculpar. Creemos firmemente en la necesidad de reforzar las actuaciones de apoyo a este sector, también en el ámbito comunitario e internacional. Recientemente, el Consejo de la Unión Europea, por cierto, a petición de España, ha incluido la industria del videojuego en los sectores creativos prioritarios. Y es un sector de futuro, y la Unión Europea lo reconoce. Y además, seguimos trabajando en el fomento de la internacionalización, apoyando el programa de coproducción internacional de videojuegos, el European Games Coproduction Market, organizado por la entidad franco-alemana Spielfabrik. Se trata, como saben, de un programa, como sabéis, de un programa de aceleración de proyectos de videojuegos que favorece la conexión y promoción de estudios de varios países europeos. Nuestro compromiso es que vamos a seguir trabajando para hacer frente a la dificultad de acceso a mercados internacionales, que sabemos que las tenéis, contribuyendo al desarrollo de sinergias entre los profesionales del sector, favoreciendo las interrelaciones e impulsando su internacionalización. Desde el punto de vista patrimonial, quisiera recordar también, y voy acabando, el trabajo que está realizando desde la Biblioteca Nacional de España para la conservación de los videojuegos como patrimonio cultural español, tal y como prevé la futura Ley de Depósito Legal, con el objetivo de mejorar la conservación y el acceso a los videojuegos españoles de forma que se asegure su preservación a largo plazo. En definitiva, el sector de los videojuegos representa para nuestro Ministerio una de las industrias creativas y culturales más dinámicas y más prioritarias,
En ella confluyen distintos tipos de artistas, de creadores, y ofrece infinitas posibilidades de desarrollo, tanto de la perspectiva de los productos y mercados como de las utilidades. Decía el ministro Iceta en su toma de posesión, la libertad es una biblioteca. Y yo me atrevo a decir, y también una tienda de videojuegos. ¿Por qué no? Los videojuegos son, por tanto, un excelente ejemplo de lo que la cultura tiene que aportar al modelo productivo español, a una transformación digital y verde de nuestra economía. Y nuestra apuesta por el sector es una apuesta por la convergencia entre cultura y tecnología. Nuestra apuesta por las industrias creativas y culturales como futuro y para el futuro que queremos para España. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Algo que me ha parecido muy interesante es que los jóvenes actualmente se están expresando a través de los videojuegos. No solo jugamos, bueno, lo joven, para desconectar o pasarlo bien, sino que a la hora de crear los videojuegos se están introduciendo temas que son los que les preocupan a los jóvenes, el futuro, la ansiedad, la inquietud sobre el mundo que se nos está quedando, y eso se está trasladando a temáticas dentro de videojuegos. Por lo tanto, me parece un apunte como, igual que escritura, películas, ¿no? Todo se estaba expresando a través de ahí, ahora el videojuego también sirve a estos jóvenes para expresarse. Muchísimas gracias. Ahora doy la palabra a doña Xiana Margarida Méndez Bértolo, secretaria de Estado de Comercio. Por favor, muchas gracias. Buenos días a todos y bienvenidos un año más a una cita que es clave para el sector, también lo es para nosotros, para la actividad de ICEX. Es una gran satisfacción poder presentar en la sede de ICEX España Exportación e Inversiones, junto con la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras, DEF, con la que mantenemos siempre una estrecha colaboración, esta nueva edición del Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos 2021, y también un orgullo poder escuchar de su presidenta que aquí en esta casa se sienten bien acompañados y bien atendidos. Queremos desde ICEX dar apoyo a una industria innovadora, lo decía el secretario general, joven, pero no solo, de gran potencial y capaz de involucrar a tantas entidades y tantos agentes, artistas, programadores, inversores. Como muchos de vosotros ya sabéis, la Secretaría de Estado de Comercio, a través de ICEX, tiene la misión de acompañar a las empresas españolas con un mandato también específico para las pymes y lógicamente, para las startups, para los emprendimientos, en lo que es el abordaje de los mercados internacionales con todo el potencial de oportunidades que esto genera y, por tanto, hacer crecer también a la economía y a las empresas a través del círculo virtuoso que es la internacionalización. Y en esta andadura, en esta misión, las nuevas necesidades de sectores emergentes, en muchos casos los que van unidos también a las nuevas tecnologías, como el videojuego, pues nos han hecho dar respuesta a un nuevo tipo de cliente, una startup tecnológica que ya nace global, de forma que se desdibuja también la frontera entre lo que es una startup y una empresa ya preparada para internacionalizarse, que tradicionalmente ha tenido que tener un cierto tamaño, pero no es el caso en el sector. Y frente a una competencia global, el marketing y la búsqueda de nuevas oportunidades y nichos son claves para poder despuntar y poder tener éxito en los mercados internacionales y poder crecer. España cuenta con el talento, con la creatividad, la tecnología necesaria para competir a nivel internacional, lo hemos visto, eso no hay ninguna duda, pero es necesario crear el ecosistema apropiado y también fomentar la profesionalización de la industria para que pueda tener herramientas y poder crecer. Y desde ICEX se ha querido apostar por este sector y convertirse en el propio ICEX en una de las herramientas también al alcance de todos vosotros para que podáis apostar por los mercados internacionales. Como lo decía el secretario general, también con los fondos comunitarios, con los Next Generation EU, hemos podido dar respuesta a estas nuevas necesidades, poder ampliar el alcance, escalar los programas que estábamos realizando en una iniciativa que llamamos el Spain Audiovisual Hub, que ha dotado a ICEX de 20 millones de euros para el periodo 2022-2024 para poder hacer más actividades y acompañar al sector en torno a 3 áreas fundamentales: el networking, la visibilidad y la comunicación, y también la capacitación y la profesionalización de los emprendedores en este sector. En primer lugar, en el networking, la presencia en eventos internacionales es clave. Y aunque con la pandemia, sobre todo en el año 2020, pero todavía en el año 2021, pues se ha dificultado mucho la asistencia y la organización de eventos internacionales que pudieran ser un escaparate de lo que en España está ocurriendo en el sector de los videojuegos, desde ICEX se han inventado fórmulas para poder estar
presentes de una u otra manera, ¿no? Fórmulas virtuales, fórmulas híbridas y poder seguir participando en eventos internacionales en las principales áreas geográficas, las que son más interesantes para el sector, es decir, Europa, donde lógicamente tenemos el 50% de la colocación del sector fuera de España, pero también Estados Unidos y Asia, que es un mercado donde hay mucho potencial y hay que despuntar. En Estados Unidos, la cancelación, por ejemplo, de grandes eventos de referencia, pues se ha tenido que recurrir a otras alternativas y desde ICEX se ha organizado el pabellón en la Game Developer Conference con la participación de 13 empresas. En Europa acaban de abrir la convocatoria de Gamescom y en Asia vamos a volver al Tokyo Game Show en Japón y estamos organizando también una jornada muy interesante con la agencia coreana KOKA para fomentar el conocimiento e intercambio de los actores del sector de los videojuegos en el país. Desde ICEX también estamos intentando que todas las empresas encuentren una fórmula que les permita asistir a los eventos, ampliando, ajustando las modalidades, también siendo más flexibles. Y para ellos también contamos incluso con una fórmula online con la que pretendemos llegar a todos, que se llama Meet to Match, que es una plataforma vinculada a los grandes eventos destinada a conectar desarrolladores con publishers o inversores e incluso también conectar con un espacio físico en la propia feria. La segunda línea, que es la visibilidad y la comunicación, pues supone reforzar esa marca Games from Spain, que se puede considerar ya también asentada en el mercado internacional. De hecho, desde el inicio de la estrategia de internacionalización del sector ya se incorporó como un elemento clave y ha quedado arraigada fundamentalmente en esos mercados donde ponemos el foco. Pero la comunicación no solo pasa por reforzar esta marca, sino también por hacer que las startups cuenten con un plan de medios adecuado a las necesidades. Y en ICEX hemos retomado una línea ya abierta hace unos años, que es el Plan de Lanzamiento de Videojuegos, que es un catálogo de servicios de marketing con condiciones especiales con los principales agentes internacionales que puedan comunicar y, por tanto, hacer más visible el sector. El programa tiene el doble objetivo de apoyar los lanzamientos de los videojuegos españoles mediante campañas de comunicación y relaciones públicas en los Estados Unidos, que aumenten la presencia de estos juegos en medios de comunicación, tanto tradicionales como alternativos, y también la notoriedad, incluso entre el público final, pero también profesionalizar a la vez el lanzamiento preliminar de los nuevos videojuegos móviles, porque la clave de esa profesionalización es la aportación de mayor valor a la par que conseguir esa visibilidad. Y la tercera línea es la capacitación empresarial, centrada sobre todo en la financiación, en la captación de la inversión. Atendiendo al reclamo del sector de capacitación empresarial para las empresas, ya estamos poniendo en marcha algunas iniciativas nuevas. Por ejemplo, programas de mentorización con inversores. El encuentro de empresas con inversores va a ser uno de los aspectos donde pongamos más el foco y vamos a ahondar también en los próximos años con estos fondos comunitarios y, por ello, con el objetivo de presentar proyectos inversores, queremos aumentar la capacidad de cada proyecto de encontrar su viabilidad financiera, por tanto, su capacidad de crecer. Y para ello es necesario, lógicamente, aumentar el conocimiento de los distintos modelos de negocio y todos los aspectos a tener en cuenta para maximizar la posibilidad de que los emprendedores puedan conseguir esos recursos financieros. Uno de los ejes que van a marcar las acciones de los próximos años es la participación en foros destinados a iniciar o a consolidar la relación de las empresas españolas con los fondos internacionales. Y desde ICEX vamos a participar en foros destinados al conocimiento de los proyectos de empresas españolas, como el Next Lab, Tech and Finance, y junto a otros actores también queremos organizar sesiones de pitching ante inversores y publishers. Y, por otro lado, pues con el éxito y profesionalización de algunas empresas del sector, ha quedado en evidencia también la importancia de las métricas y del marketing para minimizar el riesgo y conseguir producciones rentables. Así que también la facilitación de programas para emprendedores que aborden estos temas va a ser clave en nuestras iniciativas. Y no me extiendo más, yo simplemente quiero poner a disposición de todos vosotros las más de 100 oficinas económicas y comerciales en el sector de la Secretaría de Estado de Comercio y de ICEX, además de todos los servicios que ponemos a vuestra disposición desde ICEX para que podáis apostar por los mercados internacionales como una estrategia de crecimiento que a nosotros nos parece fundamental, que redundará en mayor competitividad y para la cual tenéis
también todos los elementos y los factores más importantes. Y no quisiera terminar sin agradecer, lógicamente, el apoyo constante de los Ministerios de Cultura, aquí representado por su secretario general, y también de Economía y Transformación Digital, en concreto la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, con quien trabajamos muy estrechamente y seguiremos trabajando en beneficio del sector. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Comentaba lo de profesionalización, por supuesto. Esto ya no va de tienes pasión, haces un juego en tus ratos libres, metes tu dinero, lo sacas y estás contento porque has publicado algo. Esto va de que esto es negocio, se puede vivir de ello y, como siempre digo, no sobrevivir, sino vivir con condiciones dignas. Y suena muy interesante, así que muchísimas gracias. Y ahora, como adelantaba al principio, vamos a ver datos, no tranquis, que no vamos a ver las decenas de páginas de datos, sino los más relevantes, gracias a Jaume Esteve, que va a subir a presentar un pequeño resumen. Os recuerdo que luego tendréis disponible para descargar, si es que no lo está ya, el PDF completo, para que con muchos cafés y dedicándole un tiempo reviséis todos los datos, toda la información que hay ahí. Y ahora, gracias a Jaume, periodista y autor de varios libros de videojuegos, vamos a hacer este pequeñito repaso, resumen, fácil de entender para todos. Muchísimas gracias. Hola a todos. Cojo el micro porque como voy a estar mirando la pantalla, creo que me va a ser más cómodo para enterarme un poco de lo que estoy hablando. Mientras colocamos todo esto, me ha parecido muy interesante la frase que decía el secretario del ministro Iceta, de la libertad es una biblioteca. Para los jugadores la libertad también es una biblioteca de Steam, probablemente, que es la popular tienda de videojuegos para PC. ¿Vale? Y ahora ya sin más dilación se vienen cositas que dirían los chavales, o realmente vamos a ver un poco los datos del libro blanco de este año, a ver si conseguimos que la pantalla se pueda mostrar en todo su esplendor. Vale, tenemos aquí una pantalla que nos está saboteando un poco. Pero bueno, si queréis puedo ir empezando, no sé si voy dándole, esperamos a ver si... Ahora, lo hemos conseguido. Muy bien. Bueno, antes de comenzar con los datos del sector del videojuego en España, vamos a hacer un poco una visión global de lo que ha sido la industria el año pasado. Un año extraño, el 2021, porque realmente, si os fijáis, a nivel de volumen de negocio hubo un ligerísimo descenso del 1,1% respecto al año anterior, ¿vale? La explicación realmente es sencilla y tiene varias, se puede explicar con diferentes argumentos. Todos tienen el mismo denominador común, que es la pandemia, realmente, ¿vale? El caso es que probablemente los que sois jugadores habréis recordado que el año pasado fue un año de muchos retrasos de juegos AAA que se han ido a 2022, sobre todo los primeros meses. Y parte de la explicación es esa, retrasos de juegos de grandes producciones que estaban previstas para 2021 y que no llegaron a salir. Todo ello unido a todo el tema de cuellos de botella en el comercio y en todo el tema de producción, que al final pues, lo que han provocado es que tampoco se puedan estar vendiendo todo el hardware que se había planificado en un primer momento, ¿vale? Dicho esto, ¿qué es interesante un año más? Bueno, ver que el videojuego móvil al final ya supone más de la mitad de la facturación de los videojuegos en el planeta, ¿no? Un 52% respecto un poco por encima de lo que sería ya pues consola, PC y juegos de navegador, que realmente son prácticamente testimoniales, como podéis ver. Pero bueno, si os fijáis un poco en lo que os decía del tema de los juegos AAA, donde más se nota la bajada es en los juegos de consola, que han bajado casi un 9%, ¿vale? Y esa sería un poco la explicación. A ver si soy capaz de pasar. Otro nuevo problema del directo. Vale, si no, ¿me podéis pasar la siguiente diapo, si no? Vale, creo que he sido yo o no. No, estábamos en el 3, de hecho. Ese de ahí. Correcto. Vale, muy rápido por regiones. También es interesante ver cómo crecen regiones que tradicionalmente han tenido menos peso en la industria, como serían Latinoamérica
o África. Asia sí que se mantiene muy fuerte, aparte, si os fijáis, representa la mitad de toda la facturación de videojuegos en el planeta. Y bueno, llama la atención, eso sí, que tanto Europa como América del Norte han decrecido, siguen siendo segunda y tercera posición a nivel global, pero como podéis ver, han sufrido un ligero descenso, ¿vale? Bueno, vamos a lo que nos interesa hoy realmente, que son los datos del videojuego en España. Como podéis ver, según el Libro Blanco, en 2020 el videojuego español se estima que facturó más de 1.100 millones de euros, 1.105 en total. Con las previsiones de crecimiento que se tienen, se ha proyectado que de cara a 2024 el videojuego español estaría en posición de doblar su facturación, incluso un poquito más por encima, y estar cerca de los 2.300 millones de euros en facturación. ¿Cómo se distribuye esta facturación por comunidades? Bueno, pues como podéis ver, más de 3 de cada 4 euros que se ingresan se concentran entre Cataluña y Madrid. Sí es cierto que Cataluña concentra más de la mitad de la facturación en nuestro país. Le sigue por detrás Madrid y luego sí que tendríamos Comunidad Valenciana con un 9, Andalucía con un 6 y, como siempre nos suele pasar, es uno de los temas que siempre se comentan, es que el resto del país solo aporta un 7%. Sería interesante poder diversificar mucho más esta cifra, ¿vale? ¿Cómo se distribuye la facturación según el modelo de negocio? Bueno, como veis aquí, el modelo digital sigue siendo preeminente, sigue creciendo. Este año, si no recuerdo mal, es un 64% del total de la facturación, si ahora mismo he hecho el cálculo así rápido mentalmente. Dos ideas importantes aquí. Bueno, la venta física sigue decreciendo año a año y solo supone un 3% del total. Y luego hay un 20% que llega a raíz del desarrollo para terceros, lo que sería outsourcing, trabajos por encargo, ¿vale? ¿Cómo se distribuyen las empresas según su facturación? Bueno, aquí vemos uno de los grandes caballos de batalla de todos los años, ¿no? El 63% de las empresas de videojuegos en España facturan menos de 200.000 euros al año. Solo un 1% facturaría más de 50 millones, pero si nos fijamos, ese 63% de empresas que facturan tan poquito representan solo el 2% de la facturación total del sector, ¿vale? Fijaos el desnivel, el desajuste que hay en esas cifras, mientras que ese 1% que factura más de 50 millones es responsable del 28% de la facturación global del sector en nuestro país. Pasando a lo que sería el empleo, tenemos que el sector del videojuego en España da trabajo a un total de más de 15.500 personas, de las que unas 8.026 son empleos directos. Aquí el crecimiento previsto de cara a 2024 no es tan espectacular como el de la facturación, pero aún así se va a mantener un crecimiento considerable y se espera que de los algo más de 8.000 empleos directos que tenemos o que hemos registrado en el 2020 se pueda llegar a 11.121 de cara a 2024. ¿Cómo se distribuye el empleo por comunidades autónomas? Bueno, pues realmente va un poco en relación con lo que hemos visto antes con la facturación también. Realmente Cataluña es el principal motor del videojuego en España en términos laborales, por lo menos, donde se concentra el 49% de la fuerza de trabajo de los estudios. Comunidad de Madrid le sigue con un 25%, 1 de cada 4 trabajadores están asentados aquí en Madrid. Valencia y Andalucía, de nuevo, ocupan la tercera y cuarta posición, 10% cada una, y desgraciadamente, como decíamos antes, solo un 6% de los trabajadores se distribuyen por el resto de comunidades autónomas de nuestro país. Un dato interesante y positivo es que después de varios años con una cifra de empleo femenino estancado en el sector del videojuego en España, parece ser que la cifra del año pasado, del Libro de Blanco del año pasado, perdón, que había aumentado un par de puntos, se consolida. En 2020 ya casi 1 de cada 4 personas empleadas en el sector era mujer. Todavía estamos un poco por debajo de la media global, que si no recuerdo mal está cerca del 30%, pero se están dando pasos en la buena dirección. ¿Cuál es la antigüedad de los trabajadores en los estudios? Bueno, aquí podemos ver que prácticamente más de la mitad, y sin prácticamente, un 68%, llevan en su estudio entre 0 y 6 años. Esto lo podemos explicar, por un lado, por la gran cantidad de gente que se está incorporando al mercado en los últimos años a raíz de toda la aparición de cursos, grados y posgrados, y también por la longevidad de los estudios españoles, que
no suele ser muy extendida, aunque ahora llegaremos un poco más, lo veremos un poco más a fondo. Un dato interesante, muy relacionado también con lo que ha sido la pandemia y el COVID. ¿Qué porcentaje de estudios trabaja completamente en remoto? ¿Qué porcentaje de estudios trabaja completamente presencial? Y aquí vemos que casi la mitad de los estudios, un 48%, trabaja 100% en remoto, abrazado por completo ese modelo, mientras que solo un 7% de lo que sería el total de los estudios se mantiene trabajando de manera 100% presencial en el día a día en la oficina. Número de estudios. Bueno, como sabéis, creo que fue a partir del año pasado, si no recuerdo mal, que empezamos a diferenciar entre estudios activos y no activos y constituidos y no constituidos, porque, bueno, pues como sabéis, hay mucho estudio que no está constituido como empresa, pero que sí está trabajando en nuevos proyectos, ¿vale? Entonces, como siempre, hacemos una distinción. De estudios constituidos que tienen al final un número de identificación fiscal, como veis, hay un ligero aumento, pasamos de 555 a 585 y aquí lo que hacemos es distinguir entre los que sabemos que están trabajando en algún proyecto en activo, tenemos 435 estudios, y aquellos que por el momento están o no trabajando en ningún proyecto o en lo que consideramos peligro de desaparición, ¿no? Que serían 150. ¿Cómo complementamos esta cifra? Bueno, lo hacemos estudiando lo que serían los estudios activos, que son aquellos que están trabajando en algún proyecto, ya sean estudios constituidos con un NIF o aquellos que, por los motivos que sean, pues todavía no se han dado de alta. Y aquí lo que sí que nos encontramos es que la cifra ha crecido de manera más considerable. Hemos pasado de 655 estudios trabajando en algún proyecto a 755. Sí llama la atención de esa cifra de 755 el hecho de que, fijaos, casi más de 320 no están constituidos como empresa, con lo cual lo deseable sería que esa cifra fuera bastante más inferior. ¿Cómo se distribuyen los estudios de videojuegos en nuestro país? Bueno, pues a diferencia de lo que hemos visto en facturación o en empleo, donde Cataluña sí que parece que tenía muchísimo más peso respecto al resto del país o incluso respecto a Madrid, aquí sí que hay un cierto equilibrio y Cataluña está por delante, pero bueno, como veis, un 27%, Madrid un 24%. A Andalucía sí que se les acerca un poco más, con un 14%. Valencia está cerca del 10%. Y, de nuevo, como veis, el resto del país, desgraciadamente, pues tiene cifras bastante inferiores. La antigüedad de los estudios, que este siempre ha sido un dato que, además, recuerdo cuando estudiaba y veía libros blancos antiguos, que siempre se decía que uno de los grandes males era los jóvenes que eran los estudios españoles, ¿no? Aquí podríamos verlo desde dos puntos de vista. Podríamos decir que el 40% de estudios españoles, que 4 de cada 10, tienen menos de 5 años de antigüedad. Yo este año prefiero ver el vaso medio lleno realmente y ver que pues, un 65% de estudios tienen entre 2 y 10 años, con lo cual parece que hay un cierto cambio de tendencia y que los estudios empiezan a ser algo más longevos y más estables en su actividad económica, ¿vale? Lo que sí es cierto es que al final nos encontramos con un panorama de estudios, como veíamos antes, que facturan poco, la gran mayoría, y que tienen menos de 5 empleados. Como veis aquí, pues la mitad de los estudios tienen menos de 5 empleados. ¿Cuál es el problema? De nuevo el mismo, que ese número de estudios representa el 8% del total del empleo, mientras que solo hay un 5% de estudios que tengan más de 50 empleados, pero representan prácticamente la mitad de la fuerza de trabajo del videojuego español. ¿A qué se dedican los estudios españoles? Principalmente al desarrollo de IPs propias, de juegos propios, de propiedades intelectuales. Muchos de ellos, además, se autopublican, no consiguen o lo hacen porque lo deciden así o porque no consiguen la ayuda de un publisher. Es importante ver en esa tercera posición el 45% de estudios que hacen trabajos para terceros o de outsourcing, estudios que muchas veces necesitan una fuente de ingresos adicional para poder complementar su trabajo en IPs propias. Y por último, me gustaría señalar ese 22% que trabaja en Serious Games, en lo que serían juegos para otro tipo de sectores, que aquí lo podemos ver, donde principalmente lo que manda el principal motor es la educación, para la que se desarrolla prácticamente un 85% de esos Serious Games, seguida de cultura y turismo a una distancia bastante considerable, ¿vale? Hablaba antes de la librería de Steam. Bueno, Steam o el PC sigue siendo la plataforma principal para los estudios españoles. Como ves, el 79% de ellos desarrollan para juegos para ordenador.
Le siguen a una cierta distancia ya los juegos para móviles, Android y iOS. De hecho, esas cifras son interesantes porque si comparáis libros blancos veis que ha habido una cierta disminución de los juegos para móviles, y luego lo que vamos a ver es que en consolas Switch sigue siendo la más popular, seguirá de cerca, eso sí, por PlayStation. Es curioso que PlayStation 4 sigue por delante de PlayStation 5. Aquí probablemente la explicación sea, primero, la base de usuarios que hay de Play 4 y segundo, que pues, Play 5, como todos sabéis, está viendo bastantes problemas de suministro todavía a día de hoy. Y por último, Xbox, ¿vale? Si os fijáis, de hecho, la realidad virtual todavía ocupa un puesto bastante por debajo de estas plataformas. A nivel de idiomas, el inglés sigue siendo el predominante, como podéis ver, seguido muy de cerca del castellano. Resto de idiomas populares, francés, alemán, portugués. Algo me dice que el ruso el año que viene probablemente baje bastante, si la situación sigue como está, desgraciadamente. El chino poco a poco va ganando, y luego en el resto de lenguas oficiales del Estado podéis ver que bueno, el catalán tiene casi un 20% y tanto euskera como gallego tienen un 9%. ¿Cómo se financian los estudios españoles? Pues como podéis ver, realmente hay dos grandes fuentes principales. Una sería lo que llamamos medios propios, que es pues, bueno, las aportaciones que hacen los socios o los fundadores. Una segunda sería la autofinanciación, que no viene a ser otra cosa que pues, los fondos que se obtienen de la venta de videojuegos u otros servicios. Como veis, al final la financiación vía publisher solo suma un 28%, con lo cual habría trabajo que hacer por ahí. Y a nivel de ayudas públicas, como veis, pues bueno, un 16% de estudios las habrían recibido. El estudio medio español nos ha, gracias a los datos que hemos obtenido del libro blanco, dice que necesitaría una inyección de financiación de entre 150.000 y 300.000 euros para su próximo proyecto. Como veis, los proyectos más de mayor envergadura, de mayor coste, son los que menos aparecen representados en esta gráfica. Y en todo caso, otra cifra que más o menos empieza a consolidar es el número de estudios que no recibe ayudas públicas. Bueno, si podéis ver, en 2013 era un 44% y a lo largo de esta década hemos llegado a una cifra por debajo ya del 30%, que parece que está más o menos estancada ahí en los últimos 2 años, ¿vale? Ya por ir cerrando, también hemos preguntado a los estudios qué tipo de políticas públicas creen que serían más efectivas para el sector. En una escala del 1 al 5, como veis, 1 no efectiva, 5 muy efectiva. El incentivo fiscal, gana por goleada, 4,5, aunque también hay estudios que proponen que las subvenciones para proyectos de videojuegos tengan peso. Y hay las tres que le siguen a continuación, me parecen interesantes. La primera es que las multinacionales que distribuyen en nuestro país tengan la obligación de invertir en estudios o en producción españoles. También que se ayude la internacionalización de eventos españoles del sector, que ahora afortunadamente, como decíamos además, pues podremos volver a hacerlos de manera presencial. Y por último, que también este es un aspecto que siempre muchas veces se debate, sería la ayuda para crear y consolidar publishers en España que luego puedan tener un peso a nivel global, ¿vale? Como veíais antes, el principal punto que hablaban los estudios era el incentivo fiscal, para que veáis hasta qué punto están de acuerdo. Casi 3 de cada 4 estudios creen que sea una medida muy efectiva, y si lo sumamos a los que creen que sea una medida o efectiva o muy efectiva, nos sale prácticamente el 90% de los estudios. Así que poco más, esto es todo. Muchas gracias por vuestro tiempo y le cedo el micro a mi compañera. Bueno, pues muchísimas gracias por trasladar esos datos del libro blanco a algo entendible, fácil, que luego hay muchísimos más. Os animo a descargarlo y a verlo en profundidad. Lo que vemos es eso, ¿no? Siempre de los anteriores años, yo siempre estaba ahí sentada y se veía como los estudios, había muchos, pero duraban poco. Ahora se mantienen, duran esos años, y eso es lo importante, porque tener ideas, crear y fracasar y volver no es lo suyo, sino que se consoliden, que formen a gente, que esa gente se vaya a otros estudios o forme los suyos propios, y esto sea de verdad una industria. Así que muchísimas gracias. Y ahora voy a dar paso de nuevo a Valeria Castro, presidenta de BEF, para que nos presente esas propuestas al Gobierno y a las administraciones públicas, porque qué mejor que alguien que tiene su propio estudio, que lo fundó y que está en contacto con todos los demás, nos traslade las necesidades reales que sabe alguien que está ahí día a día. Muchas gracias. Adelante.
Que alguien me ponga la presentación porque yo no tengo ni idea de lo que tengo que decir. No, es broma. Me sé las medidas, pero de verdad que necesito la chuleta que no la hemos podido imprimir. Así que, por favor, quien sea que las tenga que poner. ¿Esto está siendo grabado? ¿Hay alguna cámara en algún sitio en directo? ¿Tú? No. ¿Tú no? Grabado sí. ¿Al fondo? Es para saber dónde ponerme mi perfil bueno. Porque os estoy viendo a todos en este lado. ¿Puedo irme al otro lado y se me sigue viendo? Ahora sí, perdón. Vale, sabéis que todos los años hacemos un decálogo de propuestas del DEF. Este año lo hemos reducido a 4, probablemente porque soy yo la que tiene que darlas y me gusta que sean poquitas, pero es verdad que son más consistentes, ¿vale? Hemos reducido a las 4 más importantes. En el fondo, algunas aglomeran otras que habéis visto años anteriores. La primera, Jaume ya la ha mencionado por encima, pero es establecer el incentivo fiscal a la producción de videojuegos. ¿Por qué? Esto ya lo hacen, o sea, esto no es algo que nos estemos inventando nosotros. Francia y Reino Unido llevan muchos años teniendo beneficios fiscales, ha crecido en la industria del videojuego muchísimo, entonces ya sabemos que es algo que funciona. Italia recientemente se ha unido también a esta propuesta, entonces falta que España, siendo un país tan atractivo que consigue que tantas empresas europeas se asienten aquí y quieran trabajar aquí, quieran traer a sus trabajadores aquí, pues necesitamos tener también beneficios fiscales para que sea más fácil atraer inversión, especialmente inversión privada. Bueno, aquí dice el por qué. En la siguiente... No sé quién tiene... Esto no... Sí, tú tienes tú. Perdóname, ¿eh? Déjame un segundo. ¿Cuál es la parte de arriba? Aquí, el impacto, pues lo que os estaba diciendo, atraer a las grandes producciones internacionales a España. Esto, insisto, no es algo que nos estemos inventando nosotros, es algo que ya se ha hecho en Europa y que necesitamos que España se tome en serio para atraer esa financiación que tanto necesitamos. La segunda es poner en marcha un plan de apoyo a la industria española de desarrollo en el plan de impulso del sector audiovisual. Esto es con las 4 líneas estratégicas, por eso decía que son 4 puntos, pero en el fondo son más. Que una es la creación de una red de incubadoras y aceleradoras gestionadas por profesionales de la industria. Esto también se lleva intentando muchos años hacer, pero necesitamos de verdad que las administraciones públicas también apoyen estas iniciativas. Las ayudas para desarrolladores, que por suerte cada año tenemos más y cada vez entienden mejor cuáles son las necesidades específicas de nuestros estudios, que es algo que iba fallando en años anteriores. Ayudas para I+D+I, que es básicamente apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación de nuestras empresas de videojuegos, especialmente para cosas como, por ejemplo, crear nuestro propio motor, que es algo que se hace mucho en España, pero es algo muy complicado y que los estudios, es una inversión que asumen la mayoría de los estudios por voluntad propia y por amor a su motor y tiene mucho valor el desarrollar un motor propio, por ejemplo, entonces apoyar ese tipo de investigaciones nos vendría muy bien. Y un fondo de inversión público-privado, que es para impulsar un esquema de colaboración público-privada para el crecimiento, desarrollo e internacionalización de las empresas españolas. ¿Por qué? Pues porque en este 2022 se presentan como una oportunidad, es que si os lo leo, pues no tiene tanta gracia, pero bueno, hay dinero y aprovechando que gracias a la pandemia ahora tenemos un dinero, necesitamos que se invierta en videojuego. El sector del videojuego yo sé que es muy joven, pero tiene muchísimo, muchísimo potencial. Ni siquiera voy a hablar del talento. Estamos teniendo ya excedente de alumnos que se nos están yendo a otros países porque nos falta invertir en nuestra industria para que los puedan acoger. Entonces, ya que existe ahora la posibilidad de que este plan decida en qué sectores audiovisuales invertir, pues el videojuego debería ser una de las prioridades. Y bueno, su impacto sería, pues como decimos siempre, impulsar el crecimiento. O sea, estamos creciendo por suerte, Jaume lo ha mencionado, crecemos constantemente un 20% sin ayuda de nadie prácticamente. O sea, estamos creciendo de forma orgánica. Si tuviésemos este tipo de apoyos podríamos crecer exponencialmente. Podríamos ponernos a la altura de nuestros países vecinos europeos que de verdad, o sea, es que tenemos todo lo que tienen ellos. Simplemente nos falta este pequeño impulso, este pequeño apoyo, esta pequeña inversión. Bueno, y la tercera medida es fomentar la incorporación laboral de jóvenes profesionales con especial talento a la mujer. Lo he mencionado un poco por encima, pero tenemos muy buena educación, es uno de los pilares de nuestra industria. Y el problema que estamos teniendo es que tenemos excedente de estudiantes. ¿Y qué pasa? Que esto obliga a que la mayoría de estudiantes estén obligados a emprender.
y el emprendimiento es muy duro y no todo el mundo tiene por qué saber emprender o por qué querer emprender, y de hecho una industria no puede sostenerse solo en base a emprendedores, y necesitamos por esto fortalecer el trabajo que ya tenemos, crear más trabajo y conseguir pues, que estos estudiantes tengan diferentes opciones o diferentes caminos que puedan elegir a la hora de introducirse al mercado laboral. Y obviamente, yo sabéis que lo repito mucho, pero insistiendo mucho en la diversidad. Necesitamos que crear espacios seguros, que desde antes de entrar al mercado laboral, desde las propias instituciones educativas, se promueva que más mujeres entren en la industria del videojuego. Y bueno, en general, pues invertir en todo esto. Aquí están las propuestas particulares, se mencionan algunas, como por ejemplo diseñar cuotas específicas de la seguridad social y bueno, mejoras de autónomos, que yo creo que esto lo pedimos todos los sectores. O sea, obviamente, tal como está montado ahora mismo el sistema de autónomos, digamos que es ponernos una zancada a nosotros mismos como país y necesitamos que se revisen estas cosas. Y bueno, el porqué, como ya he dicho, es porque la oferta ahora mismo es escasa, no es suficiente. O sea, necesitamos de verdad acoger a todos estos estudiantes, que es una industria muy joven, además vienen cada vez más preparados, pueden adaptarse a todos los cambios que implica trabajar en una industria digital tan acelerada. Y bueno, por decir algo optimista, por repetir lo que ha dicho también Jaume, este año es tenemos por fin un 23% de mujeres, no llegamos a la media europea, pero estamos muy por encima de años anteriores y bueno, tenemos que encontrar ese equilibrio porque, como ya sabéis, en España somos casi el 50% de jugadoras ya. De hecho, creo que la media mundial ya está por encima, creo que ya somos un 52% de jugadoras a nivel mundial, así que no se nos puede seguir ignorando. Y bueno, el impacto es simplemente más contratación de profesionales junior y que tengan pues, más salida laboral. Y por último, yo diría que la primera y la última son las más importantes, es diseñar un esquema de reinversión de las multinacionales en el videojuego español. ¿Qué significa esto? Significa que somos el top 10 de países consumidores del mundo. Significa que consumimos muchísimos videojuegos y generamos muchísimos beneficios para empresas extranjeras. O sea, somos el top 10 consumidores, pero después facturamos muy poquito en España. Entonces, en el sector audiovisual, esto ya se hace, se obliga a las grandes empresas que están ganando muchísimo dinero en España a reinvertir un porcentaje, en audiovisual creo que es un 6%, un 5 o un 6%, a reinvertir ese dinero en el país, en España. Esto se está haciendo con series y con películas. Es verdad que al principio, cuando se empezó esta medida, se consideraba un castigo. A las empresas creían que ese 5% reinvertir ese dinero era una obligación y era un castigo, pero eventualmente todas han ido creciendo. Todas han ido viendo que invertir en el talento español, invertir en todo lo que tenemos, pues las ha ayudado a crecer a nivel internacional. Entonces, queremos eso mismo para el sector del videojuego. Es probablemente una medida muy ambiciosa, que costará que consigamos, pero vale la pena repetirla año tras año. O sea, necesitamos entender por qué las grandes empresas que se están llevando tantos beneficios fuera necesitan reinvertir una pequeñita parte de ese dinero, además como ellos quieran, no es simplemente pagar impuestos, es oye, pues te montas aquí tú una sede o inviertes en una empresa que a ti te interese o ese tipo de cosas. Porque necesitamos que el mercado del videojuego sea bastante más variado y equilibrado. No podemos depender solo de unas cositas sí y otras no. Este último año hemos visto compras de grandes estudios españoles, tanto en Barcelona como en Madrid, que obviamente está muy bien, que ese capital se invierta en España es necesario, pero a la vez perdemos algo que es muy importante en cualquier sector cultural, que es la propiedad intelectual. Y perder la propiedad intelectual cada vez que crecemos lo suficiente como para que nos compren empresas internacionales, pues no es beneficioso para nosotros. Así que este programa pues evitaría un poco eso. O sea, conseguiría que aparte de crear más y mejor, esa propiedad intelectual y todo ese dinero se quedase en España. Y bueno, el impacto de este 5% pues, puede generar hasta 90 millones de euros. O sea, una bolsa de hasta 90 millones de euros que para nosotros suena muchísimo, pero para esa empresa no es nada, esa propina. Porque además esto es simplemente un 5% de lo que facturan en España, o sea, ni siquiera es de su facturación global. Y bueno, seguiremos insistiendo año tras año para conseguir que estas 4 medidas por fin se apliquen y podamos llevar pues, a la industria del videojuego al punto en el que yo y todos nosotros sabemos que se merece. Muchas gracias.
está, ¿no? No tengo que decir nada más. Pues nada, muchísimas gracias por estas 4 propuestas, pero tan contundentes. Yo me voy a centrar en 2. Diversidad. En la sociedad somos diversos, por mucho que lo quieran tapar, que nos quieran ocultar. Y solo las obras llegarán a tener más calidad si esta diversidad en la sociedad trabaja en esos estudios y da otros temas, otros puntos de vista a esas obras, a esos videojuegos creados. Y lo siguiente es autónomos. Sí, por favor, no más zancadillas, sino si queréis que emprendamos, por favor, ayudadnos a ello. Y ahora viene el turno de que yo simplemente voy a dar paso al turno de preguntas y quien va a hablar es la gente del público. Entonces pasarán 2 personas con micrófono. Si queréis, id levantando la mano, haced la pregunta. Si va dirigida a alguien lo decís y si no, tal vez lanzad la pregunta y responderá quien más adecuado sea o varias personas. Así que estamos por ahí con los micros. Perfecto. Se abre el turno. Manos arriba. ¿Quién se anima a hacer la...? Vamos a ver, ¿qué ha pasado en estos últimos años? Que yo estaba ahí en público y todo el mundo levantaba la... Bien, primera mano. Por favor, os pido, si queréis presentaros, porque no conozco a todo el mundo y así lo hacemos de esta manera. Os presentáis y la pregunta. Gracias. Hola, soy Borja Ruete. Quería preguntar, bueno, he entendido que ha disminuido la facturación de los videojuegos de teléfonos móviles. ¿Qué razón hay para que eso haya ocurrido? ¿A nivel global decías? ¿O...? No, ha bajado la facturación en consolas. Sí, y la explicación era que pues, con todos los AAA que había programas para 2021 que se han ido a 2022, supuestamente por ahí ha bajado la facturación. Pero no, de hecho, tanto en móviles como en tabletas ha subido. Nada. Siguiente mano levantada. Otros años erais más despiertos. ¿Qué ha pasado con el modo online? ¿Lo de no dar al botoncito levantar la mano? Venga, que es el momento, que luego tuitearlo y lanzar la pregunta ahora cara a cara. ¿Alguien más se anima a hacer preguntas sobre las ayudas, la facturación? Lanzamos apuestas de cuándo va a salir algún juego, ponemos fecha, nos inventamos. Por ahí, bien, gracias. Hola. Uy, nunca he agarrado uno de estos. Yo quería preguntar, antes han mencionado el tema de la inclusividad en la industria y tal, y es un tema que me interesa y quería preguntar si además de la inclusión de mujeres en la industria, ha habido tema de conversación para crear espacios seguros en la industria para la comunidad LGBT, personas racializadas, personas con diversidad funcional. Y quería saber si se ha hablado de ese tema, porque pues, creo que también es importante. Sin lugar a dudas. ¿Valeria? Sí, desde luego, no solo se ha hablado, me pongo de pie otra vez, pero a ver, nosotros lo que queremos siempre es recopilar información para saber cuál es el estado actual de la industria. Entonces, desde DEF y desde AEB, y me consta también, nos ponemos normalmente en contacto con asociaciones, tanto LGTB como asociaciones de mujeres desarrolladoras, primero para saber, porque al final las personas que sufren este tipo de problemas son las que más saben cómo lidiar con ellos. Entonces, por un lado, en el libro blanco vamos a empezar a preguntar más cosas. Por ejemplo, en esta última edición, o sea, no la que acabamos de presentar, sino la que acabamos de preguntar, que saldrá el año que viene, vais a ver que queríamos saber si los estudios tenían, por ejemplo, medidas contra el acoso, y nos sorprendió saber que la mayoría de estudios no, es que ni se lo habían planteado, y una vez sabemos que hay un problema, pues tenemos que ver cuáles son las mejores opciones para intentar lidiar con ellos. Pero desde luego es algo que se habla. Se habla porque somos una industria muy joven, cada vez entramos, cada vez más joven diría, cada vez por esto de que hay excelentes estudiantes, cada vez somos una industria pues, con más gente que se tiene que enfrentar a este tipo de problemas y bueno, a mí ya sabéis que en particular me gustaría que lo solucionásemos. Pero sí, están todas las asociaciones están siempre en comunicación para mejorar el sector para todos. Y de hecho, esto ya es una opinión personal mía, pero justo me han preguntado antes alguien de prensa por qué creía que había habido este aumento de mujeres en el sector tan grande, porque normalmente cuando subía era un 1%, y me planteaba si el remoto no ha tenido mucho que ver, porque al final el remoto ayuda a la conciliación,
hace que tu casa sea tu lugar seguro, es mucho más fácil que estés trabajando a gusto. Va con la personalidad, ¿no? Pero que en casa se trabaja, yo particularmente trabajo mejor en casa que en una oficina, y eso que soy una persona sociable. Y creo de verdad que gracias a la pandemia, por favor, entre comillas, se ha generado este modelo mixto ahora, que es presencial, remoto, semi, se puede elegir, y eso va a hacer que tengamos cada vez más inclusividad en el sector, creo. Esto es una opinión personal. Me parece muy interesante. Yo, por poner un ejemplo, yo diré que gracias a estar en casa pude darme cuenta de que mi perra estaba fatal y le salvé la vida porque pude, estando en casa, largarme con ella al veterinario, hospitalizarla y demás. Es decir, el poder conciliar, el estar en casa o opción de teletrabajo unos días, ¿no? A mí me salvó la vida de mi perra, que es como mi niña. Entonces, sí, creo que ayuda mucho lo veo en casa, cómo cuidamos, otra vez, gatos y perros. A mí lo raro de estar aquí es que no me pasen los gatos pisándome los papeles y por delante ni vea a vuestros perros ladrando. Yo eso es lo que echo de menos. Yo creo que sí, que lo del remoto es un apunte interesante en cuanto a, qué bien, porque ya puedo trabajar estas horas aquí, porque ya puedo cuidar porque al final nos toca muchas veces ser las cuidadoras, ¿no? de la familia, de familiares cercanos. Entonces puede que eso ayude a esa diversidad y no tener que estar sentados en oficina. Y qué pena que a lo mejor sea, qué a gusto estoy a mí no estoy hablando de un caso particular mío, qué a gusto estoy en casa sin tener que aguantar acoso alrededor, qué coñazo, qué bien estoy en mi casa, pero qué pena que me tengo que quedar encerrada en mi casa para estar a gusto, en vez de una oficina, pues charlando por ahí, que no es que nos tengamos que recluir en casa para trabajar, para estar a gusto, es que lo que se tendría que acabar es lo otro. Porque telita cómo está el tema internacional, ¿no? Cómo están saltando ahí el tema de los estudios de videojuegos, toda la basura que hay dentro y cómo se tiene que limpiar. Tela. Pero bueno, si vamos ahí hablaríamos de limpiar la sociedad, la educación, o sea que yo ahí paro y volvemos al tema de los videojuegos. ¿Alguna pregunta? Sí. Quería saber si se ha centrado ya alguna de las ayudas del Spanish Audiovisual Hub que están previstos que lleguen a España, si se ha centrado alguna medida, si se habla algo en la mesa del videojuego, cómo va avanzando esto y cuándo vamos a saber, por ejemplo, los estudios, cuándo van a saber si van a poder presentar propuestas. Muchas gracias por la pregunta. Se están aterrizando las medidas y yo no sé si es abordar a Carlo para que conteste. No sé qué te parece. Porque ya... Hola a todos, me pongo de pie. Soy Carlo Pena, subdirector de Promoción de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura. Bueno, ya conoceréis que el año pasado desde Cultura hubo una convocatoria de ayudas para el desarrollo de videojuegos de 1 millón de euros, que fue francamente bien. Y la idea es volver a recuperar esa ayuda este año con más dotación, gracias al plan de recuperación. Estamos ya preparándola y, bueno, la idea, como el año pasado salió antes del verano, a ver si podemos llegar sin problemas a poder sacarla e incluso potenciar o hacer otras actuaciones que ayuden al desarrollo de videojuegos. Os pongo como referencia la orden de convocatoria que hubo el año pasado con varias, quizás un carácter más específico, pero vamos, estamos trabajando en ello y yo creo que podéis contar con esa ayuda si todo va bien y si me dejan sacarla bien. Y poco más, el secretario general ha hablado también que el Hub Audiovisual está compartido con el Ministerio de Economía. La iniciativa está por parte también de este ministerio y tiene 2 patas en lo que a nosotros nos concierne. Uno es esta parte del desarrollo y otro también es hacer actuaciones de internacionalización. Y aquí devuelvo un poco la palabra a la asociación para ver si con ellos y con el ICEX también, paso la palabra a Pablo, pueden hablar un poco más de eso. Sí, Pablo Conde, director de Audiovisual, Moda y Hábitat, que os va a hablar de las medidas de internacionalización. Gracias. Muchas gracias, Antonio. A ver, nosotros lo que es ayuda no damos. Para eso que quede claro. Servicios, todos los que queráis, vosotros muchos habréis venido ya a los principales foros en el pasado, es decir, ya ha contado nuestra presidenta que hemos estado en GDC, donde nos habéis acompañado 13 empresas y ha sido todo un éxito, que tenemos abierto Gamescom ahora, que esa petición del sector de que vayamos más a Asia la estamos intentando cubrir yendo a la Tokyo Game Show y organizando este programa
con Corea. Nuestra idea es escucharos, siempre estamos ahí con el oído abierto, atentos a lo que nos decís desde DEF y atentos a lo que nos decís como empresas, potenciar la parte de marketing y potenciar un poco la parte de formación. O sea, yo ahora me estoy pisando en mi discurso de cierre, es un poco faena porque ya no sé qué decir, pero la idea es eso, o sea, que estamos ahí atentos a todo lo que nos digáis, no vamos a dar ayudas para el desarrollo, pero también después de ver la presentación que ha hecho Jaume, yo me quedo muy tranquilo con que cada vez seáis menos dependientes de ayuda. Yo soy economista de formación, entonces el que no seáis dependientes del sector público y que podéis sobrevivir sin nosotros, para mí es todo un éxito. Creo que en eso hay que verlo al lado positivo y en vez de pensar tanto en ayuda es cómo os podemos ayudar a daros las herramientas para que salgáis fuera y que tengáis éxito y que no dependáis de que el Ministerio de Cultura tenga más o menos presupuesto para dar bolsas de ayuda o bolsas de viaje. O sea, que tengáis claro, y eso es lo que queremos ayudar, y por eso creemos que la internacionalización es un pilar básico para dotaros de esas herramientas para sobrevivir y daros totalmente el éxito. Ya como ampliación también, durante la presentación de las medidas y a lo largo de la presentación del informe que ha hecho Jaume y las medidas que ha propuesto Valeria, se ha hablado muchísimo de las deducciones fiscales y se ha hablado de esta medida que nosotros solicitamos de reinversión, de compromiso de las multinacionales, de las distribuidoras de videojuegos en España, para que reinvierta una parte de sus ingresos en desarrollo español. Si miramos la lista de los 20 videojuegos más vendidos en España, ni uno de ellos, ni uno solo, tiene nada de producción en España. Y esto es algo que debemos de analizar. ¿Y qué necesitamos? En contra de lo que años atrás decíamos, de que necesitamos financiación, ahora no necesitamos financiación. Hay más financiación de la que necesitamos. El problema es que no tenemos empresas con capital suficiente para ser merecedoras de esta financiación. Es así de triste. Tenemos una gran concentración de facturación en una veintena de empresas, mayoritariamente con capital internacional, y sin embargo, no hay clase media, si me permitís la expresión, en España, de empresas productoras de videojuegos. Para que la clase media se expanda, se necesita capital. Capital en el accionariado, con voluntad de permanencia, de hacer el esfuerzo en los primeros años, que son los más difíciles, para seguir reinvirtiendo en capital, porque financiación la tenemos. Tenemos uno de nuestros patrocinadores, Crea SGR, avala proyectos culturales de todo tipo y está deseando avalar proyectos de videojuegos, pero necesitan empresas que estén fortalecidas en términos de capital. Y esto solo es posible con la aportación del capital internacional y de los inversores españoles generalistas. Y esto es muy importante que tengamos claro. No necesitamos financiación, necesitamos capital. ¿Perdón? Sí, pero no financiación de proyectos. Capital en el capital. Gracias. Bueno, esta pregunta ha dado juego y si devolvemos el micro por aquí sigue pasando y seguimos aportando. ¿Quién más quiere preguntar algo teniendo la oportunidad aquí sobre cualquier tema? Antes, brevemente, no me acuerdo, disculpadme, se había tocado el tema desde la educación, la formación. Es algo muy básico lo que voy a decir, pero nos forman para crear ideas, pero no nos enseñan a formar esa empresa. Yo casi una vez, hace muchos años, fundo un estudio antes de tener el juego. Un horror, porque perdimos de dinero con ciertas cosas que hicimos. Entonces, me parece muy interesante que desde tantas escuelas, tantos cursos, tantos grados que hay, pues se introduzca, por ejemplo, el rol de productor, productora, ¿no? Esa disciplina muchas veces tan desconocida o a la que nadie quiere coger, pero que es necesario porque alguien tenga esa cabeza dentro del estudio y haga que ese producto se produzca. Entonces, me parecía interesante soltarlo ahí. En cuanto a escuelas, pues que se mire también como negocio y no solo como vamos a crear cositas bonitas, sino, jolín, que de aquí salga realmente gente emprendedora que entienda cómo funciona esto como negocio. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, por ahí, por favor.
de la Asociación de Usuarios de Informática Clásica. Este año en concreto no, pero bueno, anteriormente en 2020 y 2021 hemos tenido bastantes encuentros con la Biblioteca Nacional, también desde el DEF y AEBI. Me interesaría saber en qué se está concretando dentro de lo que es el DEF el tema de la preservación de videojuegos, qué se está haciendo de cara a las empresas y a todos los productores para dar cierta importancia, porque al fin y al cabo este año precisamente el libro lo ilustra, entre otras cosas, juegos clásicos como La Pulga. Entonces me interesaría saber si se está contemplando ya cara al futuro que haya cierta organización del proceso que es necesario de la preservación del videojuego español en colaboración con la Biblioteca Nacional. Bueno, conoces bien cómo está el proceso. O sea, en estos momentos se van a aprovechar fondos europeos precisamente para dotar a la Biblioteca Nacional del esfuerzo inversor para poder ejecutar estos planes. Hay un problema con los emuladores, un problema técnico. Pero, mira, perdóname porque sabes más que yo, te pido disculpas. Entonces ya está resuelto el tema de los emuladores. Ahora lo que tenemos que es ejecutar el plan. La Biblioteca Nacional va a liderar el proyecto y lo va a liderar con absoluta responsabilidad porque están plenamente convencidos, y nosotros también, de que lo van a hacer muy bien. Gracias. Sí que es verdad que este tema yo desconozco, o sea, yo trabajo desde dentro y lo hablo con la gente, ¿no? El cómo vamos a preservar este juego que está en la nube, esto que ya no es físico, incluso aunque sea físico, en la nube tienes la actualización y luego quién se ocupa de mantenerlo y con la tecnología que siga existiendo y funcional con eso. O sea, me parece complejo, pero necesario, obviamente. Gracias, Lara, porque se me ha olvidado comentar de que se acaba de aprobar la ley de depósito legal, que por primera vez habla de videojuegos. Precisamente por la obligatoriedad de que los desarrolladores de videojuegos tengan que registrar no solo la propiedad intelectual, que es algo que todavía arrastramos los pies. Es que legalmente hay que registrar el producto. Solo en las primeras versiones. No será necesario, digamos, las mejoras o las jugabilidades adicionales. Pero ya es obligatorio registrar los videojuegos tanto en online como en físico. Y esto ha sido reciente y tenemos aquí al portavoz de Cultura del Grupo Parlamentario Socialista, que si queréis hacerle alguna pregunta os puedo ampliar porque es uno de los artífices de la norma. ¿Alguna cosa, Marc? A mí me queda más la duda de cómo a lo largo del tiempo, a medida que vayan cambiando las tecnologías, y ya nos encontramos ahora mismo en eso, cómo reproduciremos de manera fiel la experiencia de usuario en alguno de nuestros videojuegos clásicos, en plataformas que ya no son así, o que tenían mandos determinados, o que tenían incluso o estaban pensados para tecnologías que hoy en día, al ser obsoletas, nos cuesta de reproducir. Lo sabemos todos a los que nos gustan los videojuegos clásicos. Yo creo que es una de las cosas, me consta que la Biblioteca Nacional, pues con muchas asociaciones y compañeros lo están pensando, ¿no? Cómo poder preservar no solo el hecho de poder emularlos y poder seguir jugándolos, sino emular al máximo posible la experiencia de usuario para la cual fueron diseñadas, algo que para la Biblioteca Nacional nunca fue un problema, con los libros, con los videojuegos es un hándicap nuevo con el que esperamos pues, que puedan hallar la manera de poder preservarlos, de que estén ahí, porque al final el videojuego es donde tiene que estar ahí preservado con todas las otras obras de nuestra cultura. Muchas gracias. Si queréis turno para una última pregunta, que sí. Ahora os animáis todos. He visto primera mano rápida por ahí. Si la corta y concisa y vamos con la siguiente mano. Y con eso lo cerramos. Hola, buenos días. Soy José Luis González, CEO de Pinnoise. Pinnoise somos un estudio dedicado a la localización. Tenemos una espinita clavada desde siempre y es que trabajamos en realidad para esas grandes corporaciones extranjeras, ayudarles a vender aquí en España, pero dentro de nuestro portfolio es muy difícil acceder a la empresa española, al desarrollador de videojuego español, sobre todo por una falta de concienciación o porque andan pensando en trasladar esa parte del trabajo al publisher. Más que una pregunta, me gustaría subrayar que dentro del ámbito de la internalización de nuestros estudios de desarrollo en España, se pone un gran hincapié y esfuerzos en llevarlos a ferias, en
hacer que esa empresa tenga visibilidad fuera. Y creo que debemos subrayar también el hecho de que el propio videojuego debe ser concebido para ser localizado e internacionalizado. Es decir, hay que invertir también un esfuerzo, un enfoque en conseguir desarrollar ese videojuego para ser distribuido en otros idiomas y para que todo eso se pueda hacer desde el propio comienzo y no sea una tarea delegada a quien tengamos que, como publisher de compañero. Porque hemos visto que las estadísticas nos marcan que en España tenemos que ir hacia la autopublicación. Entonces, es una parte del trabajo que nos ayudaría a mejorar nuestros números y que a veces nuestra propia conciencia a la hora de desarrollar se nos olvida y ya es demasiado tarde. Gracias. Gracias. No sé si alguien quiere hacer algún apunte en torno a esto. Sino, voy a decir, localizarlos. Mucho dinero, entonces supongo que vamos a hacerlo justo, que es en castellano, porque es lo nuestro, y en inglés para llegar al mundo, y luego ya veremos si entra el dinero y podemos hacer en francés, en alemán. Eso es un poco lo que he visto, en dónde invertir, en sacar el juego, que no es lo mismo también, depende del juego, ¿no? Si es solo menú o si tienes ahí un RPG con 200.000 líneas de texto. Entonces entiendo la problemática, pero es verdad, al final, cuando hacemos campañas de marketing, que es más lo mío, es, jolín, si este anuncio te lo pongo en tu idioma, es más fácil que cliques, así te lo lanzo en inglés y pongo Europa como target, ¿no? Es más fácil llegar a la gente si se lo estás dando de esa manera más cercana, más accesible para ellos. Me parece interesante. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta y con esta cerramos. Gracias. Sí. A ver, soy Amadeo Delgado, voy a tratar de ser lo más breve posible. He visto la tendencia de cómo en los últimos años los estudios cada vez acceden a menos ayudas. Entonces quería un poco, si podíais indagar un poco más en eso y saber si es porque ahora el objetivo está más en las deducciones fiscales más que en el acceso a las ayudas. Y también eso que habéis hablado antes de que los estudios sean más independientes de las ayudas. Y bueno, si podíais apuntar un poco más a hablar de eso, de esos datos. Tendríamos que profundizar un poquito más. Yo creo que básicamente que los estudios que a la medida que se van consolidando prefieren buscar financiación por recursos privados que no por las vías públicas, porque el acceso a financiación de proyectos vía subvención o préstamos públicos tiene también sus obligaciones y no pocas, que muchas veces son farragosas. Entonces, aquellas organizaciones que ya tienen experiencia en recibir subvenciones o financiación a través de préstamos de instituciones públicas, pues en ocasiones dicen, oye, ya me conviene ya buscar más la vía del ámbito privado, que es mucho más relajado que el ámbito público. Y yo creo que ahí está proceso. A medida que te vas consolidando, entras ya más a buscar capital del ámbito privado y en las primeras etapas de la vida del estudio, pues lo lógico es que abracen más los proyectos de ayudas públicas. Y de hecho, nosotros siempre pensamos que las subvenciones para desarrollo de videojuegos tiene que estar pensado como en el audiovisual pensamos para los cortometrajes sin ámbito comercial. Es una especie de formación de nuevos profesionales. Para eso están también las ayudas públicas, para ayudar a consolidar la formación de los nuevos profesionales. No tiene sentido crear un estudio únicamente para ir a buscar ayudas públicas, aunque los hay y los ha habido, tanto en el audiovisual como en el videojuego. La ayuda pública está pensada para unas etapas concretas de la vida del estudio. Yo creo que, como se están consolidando, pues por eso el dato tiene que ver con esto. Pero tendría que profundizar un poquito más. Gracias. Muchísimas gracias por las preguntas y por las respuestas. Y ahora vamos a dar paso a las dos últimas intervenciones. No os vayáis después de la segunda, que vuelvo, y además hay un vídeo muy chulo. Así que vamos a dar paso a don José Andrés Torres Mora, por favor, presidente de Acción Cultural Española. Muchísimas gracias.
el 2 de marzo de 2020, invitado por Antonio Fernández en nombre de la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos, participé en la presentación del Libro Blanco de 2019. Al igual que entonces, agradezco de corazón la invitación. Unos días después de mi intervención nos confinaron a todos, así que espero hacerlo mejor esta vez. Recuerdo que participar en la presentación del Libro Blanco fue mi primer acto público como presidente de Acción Cultural Española, que es una sociedad estatal, mercantil, cuya misión es apoyar la cultura y el patrimonio de nuestro país nacional e internacionalmente. ACE se ocupa, entre otras cosas, de organizar grandes eventos en el exterior, como el pabellón de la Exposición Internacional de Dubái que acaba de celebrarse, o el pabellón de la Feria, el pabellón de España como país invitado de honor en la Feria del Libro de Frankfurt, que será en el próximo octubre. También nos interesa la cultura en digital, por eso desde hace bastantes años publicamos un anuario de cultura digital cuyo volumen de este año está dedicado a la inteligencia artificial en el terreno de distintos campos de la creación cultural. La convicción que tenemos en ACE del enorme valor cultural de los videojuegos y el entusiasmo y la capacidad de persuasión de Antonio Fernández nos han llevado a colaborar, por ejemplo, en las 4 ediciones de la Game Jam desde 2018 y nos traen hoy aquí llenos de curiosidad sobre las novedades que aporta esta edición del Libro Blanco de los videojuegos. Muchas personas rezan por la noche a sus santos preferidos. Yo les rezo a un sociólogo que se llama John Elster. De hecho, porque yo soy sociólogo, he comprado y leído todos sus libros con la esperanza de que en cada uno de ellos dijeran más o menos lo mismo que en el primero que leí, que me gustó mucho. Se ve que a Antonio Fernández le ha pasado igual con mi intervención de hace 2 años, porque cuando me invitó a participar hoy me dijo: cuéntanos lo que contaste hace 2 años, que nos gustó mucho. Decía Jorge Luis Borges, cito de memoria de algo que leí hace 40 años. Pero decía, y no lo he encontrado, quería encontrar la cita precisa, pero más o menos de memoria. Decía Jorge Luis Borges que la literatura universal se resume en 3 historias, que se repiten con algunas variaciones. La de 2 ciudades rivales que se enfrentan entre sí, la de un padre que pierde a su hijo y la de 2 amantes a los que las circunstancias separan. Prácticamente toda la literatura universal cabe en esas 3 historias. De modo que trataré de decir lo mismo que hace 2 años, aunque con alguna variación. La primera variación tiene que ver con lo que ocurrió a los pocos días de mi intervención y fue lo que pasó durante el confinamiento. De pronto, miles de millones de seres humanos tuvimos que llenar una gran cantidad de horas de vida y para llenarlas, para superar el aburrimiento, la angustia, la tristeza o la soledad, consumimos cultura como nunca. Individual y colectivamente fuimos conscientes de que necesitamos la cultura para vivir. Y creo que también nuestra sociedad empezó a ser más consciente que nunca de que si todos necesitamos la cultura para vivir, quienes la crean necesitan poder vivir de la cultura. Necesitan poder vivir de su trabajo, de sus creaciones. Me parece que algo en la conciencia social ha cambiado en ese sentido y que lo ha hecho para bien. Ahora, después de cambiar en la conciencia, espero que cambie en la vida material y que todo el mundo entienda que hay que poder vivir de las creaciones culturales, obviamente incluidas los videojuegos. Sé que predico a apóstoles. Quienes hacéis los videojuegos sabéis que en buena medida hacéis ciencia aplicada a partir de ciencia básica y que la ciencia básica no solo tiene que ver con el hardware o el software informáticos, sino con la literatura que os inspira a las historias que se desarrollan en los juegos, la música con la que añadís emociones y la pintura que os permite crear esos infinitos mundos imaginarios. Y cuanto más calidad hay en esos elementos, más calidad hay en el producto final. De modo que hay videojuegos que forman parte de la alta cultura, como el cine, o como hay películas que forman parte de la alta cultura. Por más que los inicios del cine y los inicios del videojuego, ya casi tan antiguos como los del cine, por la rapidez con la que evoluciona todo, pues había gente que rechazaba que esto fuera alta cultura. En general, la ciencia básica necesita más apoyo público que sus aplicaciones, aunque también los desarrollos aplicados necesitan que la sociedad, a través de sus instituciones, creen las condiciones de posibilidad
de nuevas industrias que son particularmente útiles, y la de los videojuegos es una de esas industrias no solo útiles, sino verdaderamente estratégicas. Y Antonio lo decía ahora mismo, ¿no?, que efectivamente es al principio cuando más necesario es el apoyo público. Incluso más necesario es para garantizar las reglas del juego, para hacer posible el juego. Ayer había en la prensa un artículo del ministro de Universidades en el que insiste en la importancia de vivir aprendiendo. Y esto también lo decía hace 2 años. El destino de cada uno de nosotros, pero también nuestro destino colectivo, depende de eso, de que sigamos aprendiendo en este mundo cambiante. Pues bien, en esa tarea los videojuegos son un elemento fundamental. Y no lo digo solo porque haya leído el libro de Jane McGonigal, sino porque en ACE ahora mismo estamos recurriendo a la gamificación para aprender a usar nuevas herramientas informáticas, porque la gente se resiste. Nos resistimos y a través de la gamificación encontramos una facilidad para aprender. No somos los únicos quienes conciben el aprendizaje como un trabajo fordista, aburrido y repetitivo, están muy equivocados y son unos cenizos. La curiosidad, el deseo de saber es innato al ser humano y este deseo está más ligado al juego que a la rutina. Estoy convencido de que quienes nos representan en las instituciones democráticas tienen una tarea muy importante que hacer para apoyar la industria del videojuego y me consta que lo están haciendo. Durante 10 años fui portavoz de Cultura en el Congreso y estábamos muy empeñados en pelear por lo que ahora resulta mucho más evidente. Entonces quizás al principio menos, pero igual de necesario es esa pelea desde las instituciones. Pero no solamente hace falta el apoyo y la pelea desde las instituciones, también hace falta que la industria en todos sus ámbitos, en todos sus niveles, se responsabilice de esta pelea y la protagonice, porque nadie mejor que quien está en ello cada día para ser el verdadero protagonista. Y el Estado o lo público debe acompañar a ese protagonismo porque nadie sabe más que vosotros. Hace 2 años, en este mismo foro, decía que con los mismos elementos con los que está hecha la naturaleza humana, se puede hacer La vida de sueño o un reality televisivo en el que unos famosos se tiran de los pelos. Y es posible que con los segundos se gane más dinero, al menos inicialmente. Aunque finalmente eso nos degrade en lugar de elevarnos. Los videojuegos pueden ayudarnos a aprender, pueden elevarnos o pueden ser un desperdicio de tiempo, como lo son un mal programa de televisión, una mala película o un mal libro. Es importante, por tanto, elevar la cultura, la calidad cultural y educativa de los juegos, pero es igual de importante no olvidar la esencia del juego. Cuenta John Elster, ese sociólogo al que rezo por las noches, que hay cosas que son esencialmente subproductos. El olvido, por ejemplo. Basta que queramos olvidar para que recordemos. En las noches de insomnio descubrimos que no podemos quedarnos dormidos por más que queramos. Y sin embargo nos quedamos dormidos sin querer, en particular escuchando charlas y conferencias. Queremos sin querer. Y es algo que descubrimos cuando queremos a alguien que nos hace daño, que queremos sin querer. Todas esas cosas tan importantes, el olvido, el sueño, el amor, son subproductos, cosas que no podemos producir a voluntad. No conviene olvidar que el primer objetivo del juego ha de ser siempre entretener, divertir, porque solo si nos entretiene, nos retiene y retiene nuestra atención para que podamos aprender. Con todo, insisto en que en ninguna parte está escrito que la diversión esté reñida con la excelencia. Nuestro patrimonio cultural, el patrimonio cultural de nuestro país, puede enriquecer mucho el valor de los videojuegos, el valor internacional de los videojuegos. Me parece admirable que los nórdicos hayan conseguido blanquear a unos elementos tan indeseables como los vikingos. Pero lo han hecho. Nosotros tenemos una riqueza cultural que puede aportar un valor impresionante, un valor en todos los sentidos a la industria del videojuego. Hace unos días, desde Acción Cultural, hace unos 2 o 3 meses, inauguramos en el Archivo General de Indias en Sevilla una exposición sobre un barco español del siglo XVI, XVII, que se hundió, se llamaba el Juncal.
la historia del hundimiento de aquel barco. Cómo encuentran finalmente a los náufragos que parecían cantantes de rap llenos de cadenas de oro y de tal, y que resulta que eran los más pobres que iban en el barco, y el juicio a aquella gente que sobrevivió para ver cómo se habían hecho con las joyas del barco, y la absolución, pero quedándose la corona con las joyas, porque no eran de ellos, en un juicio muy interesante. Es decir, y me explicaba la directora del Archivo General de Indias que había tal cantidad de historias increíbles, maravillosas, que darían lugar para películas, videojuegos, allí archivadas, que eran pues, una parte de nuestro patrimonio, ¿no? Tenemos un patrimonio cultural espectacular que vosotros podéis dar vida y podéis convertir no solamente en vida y en cultura, sino también en riqueza material. Y acabo. Cuando me nombraron presidente de Acción Cultural Española, reuní a todas las personas que trabajan allí, y entonces no sabía, la verdad, que eran tan valiosas como ahora lo sé, ¿no? Y que hacían el trabajo tan espléndido que ahora hacen. Pero las reuní el primer día y les dije que para mí es mucho más importante comprender que mandar. Y que en todo caso comprender siempre ha de ir antes de mandar. Sé que estoy ante personas que tenéis un importante, aunque no lo creáis, un importante poder social, más del que imagináis. Y me atrevería a deciros que es muy importante que el mundo tecnológico haga un esfuerzo de aproximación a la comprensión del mundo cultural y también del mundo político, que ha de ser recíproco, por supuesto. El mundo cultural tiene que hacer un esfuerzo por comprender el mundo tecnológico y el mundo político también. Pero bueno, este es un tema para otro año. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Qué palabras tan inspiradoras y qué de referentes de literatura. En un futuro no muy lejano estaremos diciendo lo mismo, pero de tal videojuego con tal heroína es el viaje que emprendió. Seguramente que dentro de poco utilizaremos estos referentes de los videojuegos. Muchas gracias, muy inspirador. Y ahora demos paso a don Pablo Conde Díez, del Corral, director de Moda, Hábitat e Industrias Culturales de ICEX. Por favor, gracias. Pues nada, muchas gracias. Yo seré breve, porque además ya he tenido que escribir el discurso de mi presidenta, con lo cual la mayoría de las cosas ya las ha hecho ella. Pero bueno, yo quería reflejar algunas cosas que se han dicho durante esta presentación que son muy útiles. Una parte es la necesidad de que las empresas, como bien acaba de decir Acción Cultural Española, os empoderéis y que seáis conscientes, o sea, reclamáis muchas cosas de la administración, pero luego al mismo tiempo hay que ser responsable, en el sentido, a mí no me gusta hacer un pabellón para estar yo solo. O sea, yo me encanta, me voy a San Francisco, a la GDC, pero para llevar empresas, si no me voy de turismo y me ahorro un montón de trabajo antes. Con lo cual, creo que es muy importante que creáis en nosotros, que creáis en esas herramientas, que habléis con nosotros para que os demos las herramientas más útiles, para que sean lo más útiles posibles para vosotros y que saquéis el máximo rendimiento de las mismas. Y luego, mirando un poco el capítulo de retos que tenía la industria, que se han ido hablando aquí, se ha hablado de la financiación, de la IP, se ha hablado de la visibilidad y el marketing, se ha hablado de la profesionalización, de la inversión directa extranjera, de la mujer y la diversidad. Todo esto viene como los grandes retos que tiene el sector. Me alegro que muchos los estemos teniendo en cuenta en nuestra política de internacionalización del sector. Pero desde ICEX, la parte de financiación, estamos totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio de la DEF, de la necesidad de mayor capital, meterse en el capital, pero también os pedimos poco que seáis más ambiciosos. Es decir, estamos trayendo fondos extranjeros que están dispuestos a invertir en capital, porque es verdad que financiación ahora mismo privada y en el mundo del entretenimiento hay toda la que se quiera más. Se están metiendo gigantes como Netflix también en esto, con lo cual no va a hacer falta, pero lo que están buscando es, yo no te voy a meter por necesidades de 50.000 o de entre 150.000 y 300.000 euros, que son las que vienen en el libro blanco, como las más necesitadas, porque me cuesta más la hora de abogado que lo que te voy a dar. Con lo cual, es el momento también de pensar en más grande. Hay proyectos que lo están pensando, pero que para poder sobrevivir en ese mundo tan competitivo a nivel internacional,
es muy importante también ser ambicioso para que en esos 20 títulos que se consumen más en España, pues haya un español dentro de poco. Con lo cual ahí os intentaremos dotar de esa capacitación. Tenemos el programa ICEX Next, que muchas empresas ya han pasado por él, pero que consideramos muy interesante para ayudaros a capacitaros y que tengáis las herramientas. Porque también yo, como director de Industrias Culturales, que me dedico también a la parte de editorial y demás, me centro en la parte industrial y creo que muchos sois muy buenos creativos, pero del mundo empresarial no tenéis ni idea. Pues eso es parte de la profesionalización, porque son partes del cerebro muchas veces diferentes. Y yo soy economista y no soy creativo, y lo tengo muy claro y no me importa decirlo, pero que a veces esa profesionalización, lo que hay que hacer es en vuestros estudios meter perfiles que os ayuden, o sea, porque hablamos de formaciones de pitching, hablamos de formaciones, pero sois hombres orquesta. Muchas veces, si vosotros estáis yendo a una feria o si vosotros estáis formando en la capacitación o estáis haciendo rondas de inversión, no podéis crear, con lo cual es importante dotaros de un equipo que os permita ser más ambiciosos también en cuanto a cómo llegar a esa financiación. Pero deciros eso, que tenéis la puerta abierta, que aquí está mi equipo con Teresa Martín al frente y con Diana Bueno también, que las vais a ver ahora en el cóctel, porque yo tengo la parte más fácil, y es que os invitamos a una copa de vino español ahora en el patio, pero que habléis con nosotros, que somos súper cercanos, que tenemos una red de oficinas en más de 100 países, tenemos una red territorial también por toda España y que somos súper accesibles, no somos un administrador de rancio abolengo que no podéis llamar y que os dé vértigo llamarnos, o sea, podéis llamarme, podéis llamar a mi equipo cuando queráis y estamos súper disponibles y súper abiertos a discutir lo que es más útil para vosotros, siempre y cuando sea útil. O sea, que yo no quiero hacer actividades sin empresas, yo quiero que os sea útil. Y creo que eso es una parte importante y espero que con estos fondos que tenemos, que vamos a reforzar lo que veníamos haciendo, porque para el ICEX esto no es nuevo, o sea, llevamos participando y desarrollando la marca Games from Spain muchos años, sirvan para consolidar nuestra industria, para reforzarla y para que esa clase mediana y esa clase grande exista. O sea, tiene que ir creciendo cada vez más y tiene que ser independiente y queremos dotaros de las herramientas para que vosotros decidáis si vender la IP o crecer con la IP y tener esa financiación. O sea, es básico que os dotemos de esas herramientas para que podáis utilizarlas y que tengáis el mayor de los éxitos en esa internacionalización. Nada, muchas gracias. Creo que ahora Lara toca un vídeo y luego la copa de vino ahí en el patio. Muchas gracias. Bueno, pues ya queda la clausura, ya que queda el cierre y no sin antes agradecer a todas las personas que habéis venido aquí, a las que nos están viendo desde casa o nos verán después y a todas las personas que han hecho posible que esto suceda. Pues todos los logos de ICEX, Gobierno de España, todas las personas que habéis querido formar parte hoy aquí o a las que no estáis presentes pero habéis hecho que sea posible. Y estamos hablando de reconocer a los artistas, por lo tanto, bien se ha mencionado antes el arte del cartel de este año, de Rubén Calles, que pretende ser homenaje, perdonad que lo lea, pero yo con los títulos largos, que pretende ser homenaje a la entrega que se hizo por parte del Gobierno de España de la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2021 a Paco Pórtalo y Paco Suárez, o sea, desarrolladores de La Pulga. Entonces, desde aquí ese homenaje se tiene en cuenta y Rubén Calles ha sido el autor, el artista que ha creado este cartel tan bonito y al que hay que darle su nombre y su reconocimiento. Luego, vamos a dar paso a un vídeo. Os quiero con boli y papel o con la biblioteca Estima Abierta, porque van a pasar los trailers de los juegos que se han lanzado, desarrollados en España el año pasado y que a mí siempre me generan una ansiedad de lo necesito, lo compro, ya lo jugaré en la jubilación. Veremos la pensión si me da para llegar entonces. Entonces os animo a prestar atención al cariño que se ha puesto este vídeo y al cariño que han puesto todos los desarrolladores para llegar a producir las obras que vamos a ver a continuación. No me enrollo más, muchísimas gracias. Los que estamos aquí tenemos la ventaja que nos vamos a ver ahí tomando algo, hacer networking, hablar y es un placer haberos visto tras tantos años con lo que hemos vivido y volver a vernos y sentirnos un apunte personal pues como en casa, muy a gusto estando con vosotros y vosotras. Gracias, damos paso al vídeo. Hasta luego.